Muy buenos días o muy buenas tardes a cada uno de mis hermanos que están conectados a este medio, a este internet o al Face para poder escuchar esta pequeña reflexión. Mi nombre es Julio César Pérez Sánchez, soy pastor asociado en la Sexta Iglesia del Nazareno aquí en Jalapa. Bueno, quiero compartir con ustedes esta reflexión acerca de la palabra del libro de Éxodo en el capítulo, en el capítulo 7, especialmente 7 y 8. Vamos a tener una pequeña reflexión. Eh, la palabra del Señor nos dice aquí en Éxodo, capítulo 7, dice hablando acerca de las plagas, en la historia de la salida de Egipto, cuando Dios envió a Moisés para que fuera a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Dios le advirtió a Moisés que él castigaría al pueblo de Egipto, a la nación, con plagas para que pudiera salir de la esclavitud. Sin embargo, una de las cosas que Dios le comentó a Moisés fue que él endurecería o el corazón del faraón quedaría endurecido a causa de su pecado, de su rebelión y de su obstinación. Bien, yo quiero solamente tocar donde dice la escritura, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bien, quiero hablar un poco sobre el aspecto de cuando el corazón está endurecido. El hablar de la dureza de un corazón, de una persona, no es el plan de Dios que el hombre tenga un corazón duro. Dios hizo al hombre con un corazón tierno, sencillo, blando, sobre todo para hacer las cosas buenas y para obedecer a Dios. Sin embargo, cuando el hombre pecó contra Dios en el huerto del Edén, cuando el hombre desobedeció a Dios, las escrituras, la palabra del Señor nos dice que el hombre siempre ha tenido una inclinación a raíz de eso al pecado, a la desobediencia, a la rebeldía. Ahora, nosotros podemos ver cómo en la historia de Israel, este faraón, nos dice la escritura que a pesar de las plagas que enfrentó su nación y vio la destrucción de su país y vio la destrucción de su pueblo y cómo su pueblo se enfermó, cómo su pueblo sufrió y padeció, sin embargo, él se mantuvo obstinado, necio, en no obedecer la palabra de Dios. Cuando una persona vive en pecado y no es sensible a la voz del Señor, definitivamente su corazón se va endureciendo. Cuando un niño va creciendo, su corazón es obediente, aprende a ser obediente, aprende a ser sensible, su corazón es sencillo. Pero cuando el hombre, ese niño va creciendo y va cometiendo, va provocando que su vida esté en continuo desobediencia a las leyes de Dios, no obedece a sus padres o es rebelde, no se somete a la disciplina que en su familia le otorgan, pues el corazón de ese niño se va endureciendo. Cuando es joven, pues su corazón puede seguirse endureciendo conforme a las cosas malas y la desobediencia que él hace. Hoy en día vivimos en un mundo donde hay muchas personas que están teniendo un corazón endurecido. El faraón había endurecido su corazón porque se obstinó a no dejar ir al pueblo de Israel. Su propósito era que el pueblo de Israel le servía precisamente para, eh, para el propósito de enriquecerse a través de un pueblo esclavizado. Y él no quería dejarlo, no lo quería dejar salir a pesar de que Moisés venía en el nombre de Dios y aunque él no conocía a ese Dios, como él mismo lo dice, sin embargo, a pesar de ver las señales que Dios estaba haciendo a través
de Moisés, a pesar de todo eso, el faraón se mantuvo con su corazón endurecido hasta que llegó el clímax en que su hijo murió y perdió lo más importante de su nación, quedó en la ruina. Bueno, y eso es lo que sucede cuando una persona se obstina en ser rebelde, en desobedecer, en caminar en su propio andar. La persona se vuelve impía, perversa, hay maldad en su corazón y a veces piensa que puede salirse con la suya y piensa que al final de cuentas va a salir beneficiado con su obstinación. Sin embargo, la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que cuando la persona endurece su corazón y se obstina, al final de cuentas no solamente daña a la persona que quiere dañar, sino daña a las personas que están cerca de él, daña a sus familiares, daña a sus amigos, daña el lugar donde trabaja, daña todas las circunstancias que hay a su alrededor se ven dañadas y al final de cuentas él mismo queda dañado, él mismo queda afectado por causa de su desobediencia, de su rebeldía, de su obstinación. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Y el pago implica que el salario que el pecado le da a una persona que, que continúa pecando, desobedeciendo, a pesar de que Dios en su gran amor y en su infinita misericordia le envía mensajes y le habla a través de alguna persona que le invita a leer las escrituras, que le habla de Dios, que lo invita a que busque al Señor con todo su corazón. A pesar de todo ello, si la persona se resiste a obedecer a Dios, si esa persona se resiste en no obedecer a Dios y en no buscar al Señor con todo su corazón, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna. Entonces, una persona puede vivir en la vida desobedeciendo obstinadamente, pero al final del camino, cuando todo termine, su vida es la muerte. Y alguien dirá, bueno, todos nos vamos a morir, todos de alguna manera algún día vamos a morir, y hay personas que parecen o piensan que la muerte es simplemente que ahí se termina todo y que no va a haber nada, no va a haber más. Pero no es solamente la muerte física, sino lo peor de todo es la muerte en su espíritu, la muerte espiritual, esa separación que el hombre tiene de Dios y empieza a sufrir la soledad, empieza a sufrir la angustia, comienza a sufrir la desesperación. Y eso es lo que le sucede a una persona que se obstina en pecar y en endurecer su corazón. Y la palabra del Señor aquí nos dice, si nosotros leemos los capítulos de Éxodo desde el capítulo 7, cuando Dios envía a Moisés, nos dice hasta más o menos la quinta, porque son 10 plagas, y en la quinta plaga nos dice que Dios endureció el corazón del faraón. No es que Dios haya querido endurecer el corazón del faraón, simplemente y sencillamente como que Dios lo abandonó, como que Dios se apartó de él y entonces lo dejó que su corazón continuara endurecido. Y es lo que le sucede a una persona que rechaza la gracia de Dios, una persona que se obstina en continuar en su vida de maldad, de pecado, de desobediencia, pensando que nunca va a sufrir las consecuencias de su conducta y de sus actitudes. Así que es muy importante que nosotros consideremos o que la persona que me está escuchando pueda considerar cuál es su condición de su espíritu. Si tú eres una persona que ya conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y obedeciste como todos tenemos que hacerlo, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados,
obedecemos al Señor y caminamos en la gracia de Dios, pues bueno, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero si nosotros, en lugar de escuchar el mensaje de esperanza, el mensaje de paz, el mensaje de amor de parte de nuestro Dios, y nos obstinamos en vivir una vida de desobediencia, considerando que nunca vamos a sufrir las consecuencias de ello, por lo tanto, pues estamos muy equivocados. El faraón, al final de cuentas, no solamente destruyó su nación, sino cuando la muerte vino a la vida de su hijo primogénito, que murió cuando los primogénitos de Egipto fueron muertos, y después obstinadamente todavía se atrevió a perseguir al pueblo de Israel, y al cruce del Mar Rojo, su ejército quedó destruido totalmente. La historia nos dice que a partir de allí, Egipto nunca más se volvió a levantar como una potencia mundial, como lo era. Entonces, vino como consecuencia de la rebeldía de un hombre, del pecado de un hombre y de la obstinación de un hombre. Así que, si tú te obstinas en pecar contra Dios y en desobedecerlo y en no escuchar el llamado del Espíritu de Dios a tu corazón y te resistes, pues la palabra de Dios dice que tu corazón se endurecerá y difícilmente un día podrás verdaderamente encontrar nuevamente la paz que Jesucristo solamente da. Jesús nos ofrece amor, nos ofrece paz. Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, resucitó al tercer día y dice su palabra, dice Pablo en Filipenses, que Dios le dio, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Si tú buscas al Señor con todo tu corazón, tendrás paz y Dios vendrá a tu vida y te transformará y serás una nueva persona. Dios te ayudará a vencer los vicios que pudieras tener en la vida. Dios te va a traer redención a tu familia. Dios va a bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a toda tu descendencia. Pero si tú te obstinas y te pones en una forma de endurecer tu corazón y te rebelas contra Dios y no le obedeces, entonces el pecado no solamente te alcanzará a ti, la muerte no solamente te alcanzará a ti, y las consecuencias de tu obstinación no solamente serán en ti, sino también en tus hijos y en tus nietos y en tus bisnietos. ¿Por qué? Porque las consecuencias van a continuar, al menos que alguien de tu descendencia encuentre a Jesucristo como Señor y Salvador, romperá esa línea de maldición que vendría a tu vida. Pero, amigo, yo te invito para que encuentres en Jesucristo la paz que tu corazón necesita, encuentres la felicidad que solamente Cristo te puede dar, el gozo en tu corazón y el lograr que puedas tener vida eterna en Cristo Jesús. Yo sé que para ti o para muchas personas esto suena muy religioso, pero no es asunto de religión, es asunto de fe. Pon tu fe en Cristo Jesús, confía en el Señor como tu Salvador, rinde tu corazón a Él y deja que Él quite cualquier dureza que pudiera haber en tu corazón, en tu vida. Que Dios te bendiga y que el Señor te dé, ilumine y que su Espíritu traiga esperanza a tu vida. Que el Señor te bendiga, amigo.